Hola familia, buenos días, nos volvemos a encontrar una semana más y damos gracias a Dios porque seguimos en pie, seguimos aún en espera de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida, confiando en que su amor, confiando en que su misericordia está con nosotros. Y quiero invitarte a que cerremos un instante nuestros ojos para que podamos iniciar con esta pequeña reflexión y podamos hablar de Jonás, hablar un poco acerca de él. Padre, gracias por la vida que nos das y gracias por este tiempo, porque cada instante es de bendición. Gracias por las lecciones adquiridas en estos meses. Gracias porque nos has mostrado que a pesar de todo, aun cuando nuestro padre, nuestra madre nos abandonaron, con todo tú permaneciste a nuestro lado. Sabemos, Señor, como dice aquel himno antiguo, si aún las aves tienen un alimento, si aún las aves tienen un lugar donde vivir, cuánto y más cuidarás de nosotros. Gracias, Señor, porque has cuidado, nos has dado un sustento, nos has dado un techo y hasta este momento, Señor, nos has permitido seguir adelante. Ponemos en nuestras manos tu vida y te suplicamos que nos dirijas y que nos guardes. Enséñanos a buscarte, enséñanos a amarte y enséñanos a ser dignos hijos tuyos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no olvides, la siguiente semana vamos a estar meditando en el capítulo número 4 de Jonás y es precisamente el último capítulo con el que cerramos este profeta. Pero bueno, hoy nos toca hablar un poco acerca del capítulo número 3 y es interesante cómo Dios, a pesar de mí, puede usarme. Quiero hablar de mí, quiero hablar de ti, quiero hablar de nuestra realidad antes de entrar en el mensaje. Y hay veces que platico con las personas, estamos Miriam y yo, y alguien de repente le dice a Miriam, ay, es que se ve que David es muy bueno. Ay, es que David se ve que es muy agradable. Alto, no estoy tratando de hablar bien de mí, solo quiero llegar a un punto. Pero bueno, la gente dice es que es muy agradable, es que es muy tranquilo, es que es bien lindo, es que es bien otro. Y yo solo veo la cara de mi esposa así como de, se los voy a regalar. Solo veo su cara así como de, ¿y si se lo llevan a su casa? Porque seamos honestos, las personas que nos conocen en la intimidad, las personas que nos conocen en nuestro día a día, saben que somos seres humanos. Saben que llegamos a molestarnos, llegamos a enojarnos. Si platicaran con la pastora Gina y platicaran con el pastor Rodolfo, dirían exactamente lo mismo. Es muy complicado, hermanos, de verdad, en muchas ocasiones, llevar nuestra vida cotidiana y esto es lo que hace más sorprendente la manera en que Dios puede usarnos, porque no somos personas fáciles, hermanos. En muchas ocasiones nuestro carácter, nuestra manera de ser puede ser complicada, pero a pesar de todo eso Dios puede usarnos. A pesar de todo eso Dios puede moverse a través de nosotros. Y digo, no es algo que dé orgullo decirlo, ¿verdad? Pero eso es una realidad, hermanos. Nos ha tocado tener que llegar un domingo a compartir la palabra y venir de un problema, venir de una situación difícil. Nos ha tocado llegar un domingo a compartir la palabra y de verdad, la noche anterior haber estado hablando con Dios y estarle diciendo, Señor, es que me siento solo, siento que me has abandonado, siento que no respondes mis peticiones. O sea, pasan 20,000 cosas por nuestra mente porque al final de cuentas somos seres humanos. No estoy justificando con este comentario a Jonás, pero como les decía desde un inicio, creo que es interesante lo que pasa con Jonás, porque hay muchas cosas en su mente. Él es un profeta completamente nacionalista. Recuerden, hermanos, que cuando está él en el barco le preguntan si él era israelita, si él servía a Jehová, y él en automático contesta que sí, porque había un orgullo en lo que él era, en quien era, en el pueblo de donde venía y al Dios que él servía. El problema no era ese, es que Dios le había mandado a que fuera a predicar con un pueblo pagano, un pueblo que para los ojos de Jonás no merecían escuchar su mensaje, no merecían que Dios les diera una oportunidad. Y ahí está el conflicto de Jonás. O sea,
¿Cómo vas a llevar un mensaje a gente? ¿Cómo vas a llevar un mensaje de arrepentimiento para personas que no lo merecen? Esta es la forma en que lo está viendo Jonás. Él está tratando de medir todo en base a su justicia, en base a cómo él entiende las cosas, y al final de cuentas eso no es importante. No es importante cómo Pastor Rodolfo, cómo yo pueda ver las cosas. Es importante cómo Dios está viendo las cosas. Es importante cómo Dios quiere hacer las cosas. Pero para Jonás, de verdad, este era un tema muy complicado, era un tema muy, muy, muy difícil. Por eso cuando es colocado en esa situación en medio del barco, cuando empieza esa tormenta, cuando es arrojado, fíjense, o sea, no era malo Jonás. De hecho él dice, sí, arrójenme al mar, no pasa nada, no importa lo que a mí me pase. Porque él prefería morir a que la gente que estuviera en ese barco muriera. O sea, al final de cuentas no era una persona mala. Su conflicto estaba en cómo hacer algo que él no creía. Él no podía entender cómo Dios, un Dios justo, un Dios fuerte, un Dios celoso que había escogido al pueblo de Israel, hoy estaba enviándolo a predicar con un pueblo que no era el suyo. Ahí está el conflicto. ¿Saben qué es lo interesante? A pesar del conflicto interno en Jonás, Dios lo usa, lo lleva a Nínive, empieza a caminar, empieza a predicar el mensaje, y el mensaje es tan poderoso que hace que la gente se arrepienta. Y cuando este mensaje llega a oídos del rey, el rey ordena que la nación entera se humille delante de Jehová. Y aquí es donde hago el énfasis, cómo Dios, a pesar de Jonás mismo, puede usarlo. Porque yo les aseguro que Jonás decía, bola de pecadores, mugrosos, gente asquerosa, gente miserable, muérase porque no tuvieron temor de Jehová por sus pecados, por sus errores. Era un mensaje fuerte, era un mensaje que juzgaba, un mensaje que posiblemente estaba doliendo de solo escucharlo, pero que al final de cuentas había tenido un resultado. Porque ni siquiera son nuestras palabras, es lo que Dios transmite en ellas. Mira, hermano, yo sé que muchas veces ha sido difícil para ti dejarte usar por Dios, y en muchas ocasiones eso te ha traído conflictos internos. Déjate usar, déjate mover. A pesar de tus palabras, a pesar de tus actitudes, Él puede usarte. ¿Nos ha pasado, hermanos, que seamos honestos, que estamos pasando por una crisis espiritual y de repente viene alguien con una crisis tal vez peor, y por más que tú intentas hablarle te quedas callado porque dices que cómo es que Dios me va a usar si estoy en pecado? Mira, Jonás no solo estaba en pecado, Jonás había desobedecido abiertamente a Dios, había huido, había hecho todo lo contrario a lo que Dios le había dicho, y aún así lo había usado. No te digo que vivamos en pecado, te digo que a pesar de cuando vivimos en pecado, a pesar de cuando desobedecemos la voluntad de Dios, si Él decide usarte, Él te va a usar. Te quites, te hagas a un lado, hagas lo que hagas, Él te va a usar, aunque te enojes con los resultados, porque al final de cuentas Jonás estaba molesto con el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo se había arrepentido. Y me encanta la manera en que termina el pasaje. Y cuando el pueblo se arrepintió, esperaba ver si Dios tenía misericordia de ellos. Y el corazón de Dios cambió hacia Nínive y los perdonó. Así de poderoso es el mensaje, hermanos. Y así de poderoso es el arrepentimiento. Quiero que te quedes con dos ideas. Una, a pesar de ti y de mí, Dios puede usarnos, aclarando que no es un pretexto para pecar, aclarando que no es esto un pretexto para seguir con nuestra vida como la llevamos. Necesitamos cambiar, necesitamos crecer, necesitamos mejorar. Dos, no importa qué tan malos hayamos sido, busca a Dios. No sé qué estás pasando tú en estos días. No sé ni siquiera qué es lo que está juzgando en tu mente, porque, seamos honestos, el peor juez que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. Dios te ama. Dios está contigo. Dios quiere perdonarte sin importar lo que hayas hecho. Solo quiero decirte algo. Acércate a Él. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Te fallé, me equivoqué. No hice las cosas como tenía que hacerlas. Muéstrame tu camino. Me arrepiento de lo que he hecho, pero hazlo de corazón. Pídele: Señor Jesús, entra a mi vida, transfórmame, límpiame, moldéame,
y déjame cada día estar más cerca de ti. Si haces esto, Él te dará la paz que tú necesitas, el descanso, y Él transformará tu vida. Familia, nos vemos la siguiente semana. No olvides leer el capítulo 4, que es el cierre, para que podamos terminar de hablar de Jonás. Un hombre que recibe un llamado aunque él no lo quiere, se molesta con ese llamado, con esa misión. Un hombre que es orillado a obedecer la voz de Dios. Y un hombre que su predicación, aún en contra de su propia voluntad, salvó a un pueblo entero. Nos vemos la siguiente semana. No olvides leer el capítulo 4. Que Dios te bendiga. Hasta luego, familia.